Qué gusto reencontrarnos en este su programa El Sabor del Saber. Y hoy nos acompaña un distinguido universitario y un académico de excelencia, el doctor Manuel Perló. Y para conocerlo más y mejor, vayamos a su semblanza. Manuel Perló Cohen es un destacado académico e investigador. Obtuvo la licenciatura en Economía por la UNAM y el doctorado en Planeación Urbano Regional por la Universidad de California, Berkeley. Es también investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. En el campo de la academia, es profesor en los posgrados de Urbanismo y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en las universidades de California, Berkeley, Stanford, Javeriana y la Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Asimismo, dirigió el programa universitario de estudios sobre la ciudad UNAM de 2000 a 2009. Y desde agosto de 2013 es el director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Sus publicaciones más recientes son ¿Qué opinan los usuarios de la nueva línea 12 del metro? Rescate de los ríos urbanos. Guerra por el agua en el Valle de México. Cities in Times of Crisis. Y Crisis económica y desarrollo urbano sustentable, el papel de los gobiernos locales. A su vez, participa como integrante de diversas comisiones científicas y académicas y como consultor nacional e internacional. Con nosotros, un distinguido universitario y reconocido profesional en las ciencias sociales. Estimado Manuel, bienvenido. Te damos la bienvenida. Mucho gusto, estamos muy contentos Manuel, de que estés aquí. Pues es un gusto estar con ustedes, Marta, Alejandro. Gracias por la invitación. Oye, Adelante. pues así para abrir boca, cuéntanos de esa suma tan importante de economía, ciencias políticas y sociales y hasta urbanismo, ¿verdad? Perdón, tenemos un problema a resolver. Más abajo, a ver. ¿Desde dónde? Habías hecho muy buena presentación ya. Sí. Ok. Sí, regresamos con usted, maestra. Ya vimos la semblanza y ya Ya, continuamos con esto. perfecto. Ah, muy bien, sí queda. Entonces abrimos con la primera. Sí, sí te escucho. Perfecto. Ajá. Sí. Muy bien, 5, 4, 3, 2. Te damos la bienvenida. Qué gusto que estés con nosotros, estimado Manuel. Pues el gusto es mío, Marta, Alejandro. Gracias por la invitación. Bienvenido. Oye, así queremos saber muchas cosas de ti y empezar con tu formación, esa que suma economía, ciencias políticas y sociales y hasta urbanismo. Hasta el urbanismo. Pues yo tuve una formación muy diversa, siempre vinculada a la UNAM. Estudié la preparatoria en la preparatoria 4 y luego ingresé a la Facultad de Economía cuando todavía era Escuela de Economía. Ahí me formé en la ciencia económica, pero siempre me interesó el tema de las ciudades, por qué crecen, cómo funcionan, cuál es su futuro, sus problemas y cómo solucionarlos. De manera que cuando terminé la licenciatura, después de haber estado un tiempo trabajando como becario en el Instituto de Investigaciones Sociales, la universidad me dio la oportunidad a través de una beca de ir a hacer un doctorado a California, a la Universidad de Berkeley. Y ahí llevé a cabo un doctorado. Universidad. Es una universidad de excelencia y tuve la oportunidad de hacer el doctorado en Planeación Urbano Regional. Ya en aquel entonces tenía yo una plaza de investigador en el instituto que había ganado a través de un concurso y me regresé, después de pasar 4 años allá en este lugar maravilloso que es Berkeley, San Francisco y toda esa zona, me regresé al instituto a seguir trabajando en lo que ha sido la pasión de toda mi vida, que es la investigación y la docencia. Pues Pues es una maravilloso, combinación muy ¿verdad? afortunada y explica que estés al frente, muy acertadamente, del Instituto de Investigaciones Sociales, que es histórico, legendario y prestigiado. Y además Alejandro cumple
85 años. Pero el público querrá saber, ¿eh? Marta, qué hace el instituto, por qué no nos compartes y lo que representa para nuestra universidad y para el país mismo. Bueno, demos un poco de historia. La primera institución de investigación en ciencias sociales en nuestro país es precisamente el instituto, que se funda el 11 de abril de 1930. Mira, no Y poco después de la autonomía se crea luego. el instituto, y además lo fundan personajes de la talla de Vicente Lombardo Toledano, Narciso Basols, Miguel Otón de Mendizábal, Manuel González Gamio. Bueno, figuras, los intelectuales más destacados de los años 30 y 40. Entonces, tuvo un sello de inauguración extraordinario. Y durante 85 años ha mantenido una presencia y un papel fundamental en las ciencias sociales en nuestro país, en América Latina, y podemos hablar incluso de que tiene una presencia y un prestigio a nivel internacional. Entonces, 85 años pues es toda una vida. Hemos tenido directores de la talla de Pablo González Casanova, Raúl Benítez Centeno, Julio Labastida, Ricardo Pozas, René Millán, Rosalba Casas. Una tradición de nivel y de seriedad intelectual. Pues qué bueno que se hacen esas grandes hazañas en nuestro país, de verdad. Yo creo que es importante que el público, toda la gente que nos está viendo, sepa que estas instituciones cumplen un papel muy importante en la vida del país. No solamente es un grupo de académicos, de intelectuales que hace su investigación, publican sus libros, sino el impacto que ha tenido toda esta producción científica, sus libros, revistas, las actividades docentes, la dirección de tesis que se ha hecho, ha tenido un impacto en miles y miles de personas que han estado vinculadas al instituto. Y Manuel, además se adentran en los grandes asuntos nacionales y dan luz y caminos y abren horizontes para la nación. Así nació el instituto. Una de sus tareas, su misión era estudiar los problemas nacionales y aportar soluciones. Y desde entonces no hemos dejado de hacer una contribución para estudiar en distintas épocas históricas, porque el país ha cambiado tremendamente, estudiar los distintos fenómenos. Por ejemplo, cuando nace el instituto, el tema agrario era muy importante. Eso es. Hoy día, por ejemplo, lo que te iba a preguntar, ¿qué grandes proyectos se están gestando? Pero mira, vamos a ir a la pausa, regresamos y continuamos. Continuamos. Estamos con el doctor Manuel Perló, un personaje relevante de las ciencias sociales, ahora director del propio instituto, como lo hemos comentado aquí, y hablábamos de los grandes proyectos de ese instituto. Y saber, pues, ahora, porque nos decías que antes el problema agrario era pues un punto central, prioritario, y ahora en este México contemporáneo. Bueno, en este momento el instituto tiene 89 investigadores, cada uno tiene 2 o 3 proyectos que está desarrollando en campos tan diversos como la demografía, la ciencia política, estudios de cultura, historia regional, problemas ambientales, problemas sociales. Tenemos realmente una cobertura muy amplia porque hay sociólogos, hay politólogos, hay antropólogos, hay economistas, como es mi caso, hay urbanistas. ¿Qué es, digamos, ahora lo que nos preocupa? Pues la problemática que está viviendo el país, la violencia, el narcotráfico, la migración internacional, el deterioro del medio ambiente, la problemática urbana, entre otros problemas, ¿verdad? Oye, Manuel, ¿y eso cómo nutre a nuestros gobernantes? Me gustaría saber. Sí. El instituto siempre ha trabajado pensando en que puede aportar cosas
para solucionar estos problemas. No es solamente una torre de marfil en donde la gente está pensando en abstracto y desvinculada de la realidad, sino siempre tratando de aportar cosas. Cómo resolver los problemas de pobreza, cómo mejorar los programas públicos. Ese es un campo en el que estamos nosotros trabajando. Y lo que hacemos es, además de distribuir nuestros libros y revistas, hacen una de las tareas fundamentales de la universidad, que es la divulgación. Dar a conocer a través de conferencias, cursos, diplomados y otras actividades al público más amplio, y esto incluye a los gobernantes, esto incluye también a la Cámara de Diputados y a la población en general, a otras universidades, todo lo que hacemos para ponerlo a disposición y discutir con ellos cómo pueden emplearse estos conocimientos para resolver problemas específicos. Y un medio de comunicación fundamental es esta revista icónica en las publicaciones mexicanas, con 75 años de vida ya. ¡Qué felicidades! Lo dices muy bien y nos da mucho gusto. El año pasado cumplimos en la Revista Mexicana de Sociología, que es una de las revistas más antiguas de América Latina y la que más presencia tiene en el continente. Tiene mucho prestigio, es la más citada en los índices electrónicos. Uy, que es todo un récord. Es un récord, sí. Y nos complace decirlo. Tiene 75 años de existencia y han escrito en esta revista los científicos sociales más famosos del mundo y personajes incluso de la talla de José Vasconcelos, que alguna vez escribió en nuestras páginas. Tenemos personalidades como Pablo González Casanova, que fue director del instituto, director de la entonces Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y luego rector de la UNAM, escribe también en esta nos dices revista. Que está activísimo. Cuando me preguntan si tenemos investigadores jóvenes, siempre les digo, tenemos al doctor González Casanova, es el más joven de todos, porque a sus, no voy a decir los años, tiene afortunadamente muchos y esperamos más. Es uno de nuestros investigadores más activos, más fecundos y que más influencia tiene en nuestro país y en el mundo en ciencias sociales. Oye, pues qué noticias tan positivas nos dice, ¿verdad, Alejandro? Claro. Y también, fíjate, ahorita que mencionaba él los campos de acción del instituto, que queda claro que es puntal del desarrollo nacional, el instituto. Ya vemos cómo enfoca su trabajo, sus recursos, pues toda la experiencia que tiene en el nivel académico. Pero uno de los puntos que nos preocupa mucho hoy en día también, Manuel, y tú eres un gran experto, es la parte metropolitana. Las grandes ciudades que representan problemas y retos inmensos. Y justo aquí estamos en Metepec, estamos en parte de esta zona metropolitana del Valle de México. ¿Cómo percibes hoy en día este desarrollo metropolitano? Bueno, el instituto tiene ya algunos años haciendo investigación sobre ciudades, sobre territorio, sobre la relación campo-ciudad, y lo que vemos claramente es que este país, que ya es urbano fundamentalmente, se está convirtiendo en un país metropolitano, es decir, un país con zonas metropolitanas. Hoy día son 57 y calculamos nosotros en una investigación que estamos haciendo a futuro, es decir, sobre qué va a pasar en el 2035. Es un ejercicio que estamos haciendo. Exactamente. Tenemos que pensar con una visión de largo plazo. Vamos a tener un 80% de la población viviendo en ciudades y fundamentalmente en las grandes ciudades. En las 20 grandes ciudades del país, ahí es donde se va a concentrar el 60-65% del total de la población nacional. Entonces, tenemos que pensar en el fenómeno metropolitano, en el fenómeno de la movilidad en esas ciudades, el empleo, la seguridad. Tenemos que ver cada una de estas zonas metropolitanas como un espacio que, si no lo atendemos y si no empezamos a tomar las medidas para atender los problemas desde ahora, aunque estemos pensando a 20 años, los problemas nos van a alcanzar como nos alcanzaron los problemas de hace 20 y 30 años, que no los planeamos, y entonces ahora tenemos ciudades que no están bien comunicadas, ciudades que les falta el agua, ciudades que no tienen dónde tirar la basura, ciudades que no tienen formas de gobierno adecuadas para la realidad, vivienda, como son transporte, la todo. metrópoli,
porque tenemos gobiernos municipales que a veces no cooperan, que a veces no se coordinan para llevar a cabo una buena acción de gobierno. Una madeja de intereses. Así Pues es. nos has dicho cosas de verdad muy interesantes. Vamos a ir a la pausa y regresamos a seguir platicando contigo. Con mucho gusto. Pues seguimos platicando con el doctor Manuel Perló, que como hemos visto es un hombre con unas sólidas bases, con un vasto conocimiento. Y ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué nos dices de las mujeres en este contexto nacional? Y bueno, pues que vemos todavía signos de cierta discriminación de género. Y bueno, y en particular en el contexto social, ¿qué nos dices? Mira, quisiera abordar este problema que muy correctamente lo ubicas, empezando por la UNAM y diciendo que en la UNAM se han dado cambios muy importantes en un sentido positivo. Hoy día la población de la UNAM es mayoritariamente femenina. Ah, mira, hay qué más buena noticia. mujeres. Qué buena noticia. Estamos en minoría, Alejandro. Sí, ya lo veo. Afortunadamente. Pero afortunadamente, sí, también hay así más lo mujeres veo. estudiando la preparatoria, la licenciatura y el posgrado. Incluso hay carreras donde las mujeres son históricamente, digamos, mayoría, ¿verdad? Pero en otros campos, digamos, como la ingeniería, las matemáticas, la física, la astronomía, cada día vemos un número creciente de mujeres. Y la UNAM se ha preocupado por el problema de la equidad de género desde hace mucho tiempo. Fundó a finales de los 80 el Programa Universitario de Estudios de Género que dirigió una distinguida feminista, Graciela Hierro. Sí. Y tenemos muchos investigadores e investigadoras que se han dedicado a estudiar el tema de la desigualdad, el tema de la discriminación hacia las mujeres y a proponer cosas para superar esa situación. Entonces, la universidad tiene además una comisión dentro del Consejo Universitario dedicada a proponer acciones y políticas para superar la inequidad en género, y somos un lugar realmente muy activo y muy propositivo en materia de luchar contra la discriminación, el acoso, la violencia. Tenemos un trabajo muy fuerte y debemos decir que en nuestro país nos queda un largo camino por recorrer, sin duda alguna. Sí, todavía. Pero se ha avanzado, yo creo que eso nos deja se ha avanzado mucho, y se ha avanzado mucho, Manuel. Y hay que tomar las experiencias, digamos, que se dan en lugares como la UNAM y otras instituciones académicas para lograr que el país en su conjunto avance. Lo necesitamos mucho. Ya es hora, Manuel, ¿verdad? Los varones podemos aprender muchísimo de todo este proceso de avance de las mujeres. Tenemos que reeducarnos y tenemos que saber cómo convivir en condiciones de igualdad. Fíjate, así como nosotros hemos aprendido de ustedes. Claro, fíjate que en casa tengo varias hijas y bueno, pues medio que impera ahí el modelo democrático en el hogar y siempre nos ganan ya todas las votaciones. Sí. O sea que, claro, lo celebramos. Y somos feministas, desde luego. Pues sí, Alejandro. Oye, bueno, pues en un mundo global, ¿cómo deberían de ser las universidades en el siglo XXI? Fíjate que acabas de decir la palabra global y no podemos ignorar el hecho de que hoy tenemos que tener un sistema de integración, un sistema de incorporación de gente de todo el mundo. Ajá. Los estudiantes, por ejemplo, ya están acostumbrados a tener intercambios en todo el mundo. Sí. Los propios académicos, por ejemplo, sabemos que no podemos hacer una investigación desde nuestro ámbito cerrado, sino tenemos que hacer estudios conjuntos con universidades de otros países, siempre buscando las mejores opciones. Sí. Y que tenemos que tener programas incluso de licenciatura, de posgrado y de otros cursos de actualización con otras universidades del mundo. Entonces, tenemos que tener un sistema muy abierto, muy internacional, pero sin olvidar los problemas locales. Claro. Sin saber cuáles son nuestras raíces, cuáles son nuestros problemas y enfocarnos también a eso. Pero tenemos que estar en un contexto
cada vez más competitivo, cada vez más internacional, de intercambio y de conocimiento global, que es el que caracteriza nuestra época, y estamos trabajando para que, por ejemplo, toda la gente que publica en nuestro instituto, sus artículos, por ejemplo, se puedan conocer en inglés. Entonces hacemos trabajos bilingües, porque lo queramos o no, el idioma que se utiliza a nivel académico, el idioma universal es el inglés. Necesitamos estar en los ámbitos donde el inglés es el idioma fundamental y ahí volcar nuestra producción. Y Manuel, otro punto que es esencial y ustedes cubren y lo proyectan ya para este siglo, es este enriquecimiento que se retroalimenta entre humanidades y ciencia, porque se ha criticado históricamente, en general, no a la UNAM, sino en general al modelo educativo de México, que salen ingenieros, salen arquitectos, salen científicos, pero que luego no tienen esa cultura humanista fundamental, filosófica, literaria, que es imprescindible en el desarrollo integral de un ser humano. Fíjate que este punto, Alejandro, es muy importante porque hoy día el conocimiento es multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Entonces, para atacar un problema, por ejemplo, como el cambio climático, si no tenemos la colaboración de los ecologistas, de los geógrafos, de los economistas, de los cientistas políticos, de los sociólogos, no podemos ni siquiera entender bien el problema, ya no digamos proponer soluciones. Entonces, cada vez vamos más en esa dirección y afortunadamente hay disciplinas como la teoría general de sistemas, como las ciencias de la complejidad y otros enfoques que son de naturaleza multidisciplinaria y transdisciplinaria. Entonces, cada vez que tratamos de incorporar gente joven al instituto, y lo hacemos porque es un instituto que necesita renovarse constantemente con gente que egresa de los doctorados y que trae mucha energía, pedimos que sea gente con una formación global y que pueda entender a la sociedad desde una perspectiva multidisciplinaria. Pues muy bien, oye, eso es un gran avance. Oye, y bueno, yo sé que los científicos, los eruditos como tú también comen. Dime cuál es tu platillo favorito. Bueno, debo decir en primer lugar que la comida mexicana con toda su diversidad es la que más me gusta, ¿no? Aunque aprecio la comida india, la comida china, la comida francesa, y es bueno tener estos comparativos, ¿no? Pues yo diría que el mole y sobre todo el poblano es uno de mis platillos favoritos, pero me gusta mucho la cocina oaxaqueña y me gusta mucho la yucateca. Oye, sí. Y trato de combinarla con una alimentación sana y equilibrada, que también que eso es lo importante, más sabio ¿verdad? también. Yo todos los días como una manzana, Marta. Qué bueno. Es con dedicatoria a ti. Bueno, gracias. Todos los días empiezo con Gracias, una manzana Manuel. y trato de Qué mantener bien. eso. Creo que y se nota. la gastronomía es cultura. Claro. Es sociedad, es historia, nos permite conocer mucho quiénes somos, de a dónde venimos y a dónde queremos ir. Así es. Muy bien dicho. Oye, Alejandro, y ahora cerramos con una reflexión tuya. Bueno, mira, de lo que hemos hablado y pienso en este extraordinario hombre del pensamiento y de las letras francesas, Rabelais, que parafraseo, y decía él, palabras más o menos, que no vale de nada la ciencia si no se traduce y a fin de cuentas desemboca en lo que es la conciencia. Claro. Que eso es lo que le da, y es de lo que hemos hablado, y es este instituto que permea en la sociedad y le ayuda a su presente y a su futuro. Así es, ¿estás de acuerdo? Yo creo que si logramos poner nuestra semillita en la conciencia nacional, habremos logrado nuestra misión fundamental. Muy Yo bien. estoy segura. Muchísimas Estamos gracias en por eso. habernos acompañado. Gracias, Marta, De gracias, verdad. Alejandro. A ti, Manuel, muy Bien, amable. a ti. Y gracias a ustedes también por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Y aquí los esperamos la semana entrante con más saberes y más sabores.